La tragedia mayor se origina en Venezuela y se extiende por la región. Son 7,1 millones de personas que se vieron obligadas a dejar ese país por la crisis humanitaria bajo una dictadura. Principalmente Colombia, Perú y Chile han recibido cada uno en su contexto a quienes buscaban una vida mejor. Pero en medio de esos migrantes, que en su gran mayoría han llegado a aportar su esfuerzo al resto de Sudamérica, también llegaron delincuentes, y eso, sumado a países con enormes carencias, han arribado entonces y han avivado quejas razonables, pero también, no en pocos, la xenofobia. Hoy hay tensión en la frontera entre Chile y Perú porque familias completas, sin la documentación o los permisos necesarios, buscan retornar a sus países. Es un drama humano con consecuencias políticas y económicas. ¿Es solo el tema de los migrantes? No, es también el abandono que sienten las poblaciones de las fronteras respecto al centro de cada país, y es la situación interna de cada nación. Condenados a entendernos debería ser la consigna, pero no solo entre Perú y Chile. Lo complejo de este tema exige que Colombia, Venezuela y cada país desde donde provienen los migrantes se involucre, porque es su responsabilidad hacerlo. Hoy, en Conexión Global Prime, analizaremos esta crisis, pero también miraremos al interior de Perú, un país donde con razón sus ciudadanos están hastiados y molestos, con salvo uno cada presidente desde 1990, enfrentando la justicia, y 3 de ellos tras las rejas, y con proyectos de derecha, centro e izquierda que fracasan y que llevan al peligroso grito que se vayan todos. Peligroso porque cuando se van todos siempre llega un autoritario populista con una capa más falsa que sus promesas. Comienza Conexión Global Prime. Revisamos la crisis actual, presente y los antecedentes de esta crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú en la nota de Gabriel Palma. Una verdadera crisis es la que se está viviendo en la frontera entre Chile y Perú. Son cientos de ciudadanos migrantes, la mayoría venezolanos, los que se han apostado en la carretera panamericana que une las ciudades de Tacna y Arica con la esperanza de que los dejen salir de Chile, cruzar Perú y llegar hasta sus países de origen. Como ser humano, yo merezco la oportunidad de llegar a mi destino, a mi país. Nadie puede negarme el derecho a llegar a mi casa. No queremos pan con jamón, no queremos pan, no queremos jugo. Queremos cruzar a Venezuela. Déjennos cruzar. El problema, todos son indocumentados, por lo que su única forma de ingresar a Perú es de manera irregular, tal cual como entraron a Chile en su momento. La situación se ha vuelto sumamente crítica, pues los migrantes se encuentran prácticamente a la deriva entre ambos países. Las personas no se quieren mover de este lugar. Las personas quieren estar en el límite justo de la frontera ante cualquier eventualidad que puedan pasar hacia Perú. Y es que este verdadero éxodo de extranjeros desde Chile tiene un comienzo hace no mucho tiempo atrás. Fue el 5 de abril de este año cuando el suboficial de Carabineros de Chile, Daniel Palma, fue asesinado. Luego se acreditaría que los presuntos perpetradores de este hecho eran todos ciudadanos extranjeros. Esto provocó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera a las fiscalías a decretar prisión preventiva para todos los extranjeros detenidos que no tuvieran documentación. Esto, entre otros motivos, llevó a parte de los extranjeros a abandonar el país, y así es como llegamos a la situación actual en la zona. Pero lo cierto es que no todas las autoridades peruanas vieron con buenos ojos las medidas tomadas de este lado de la frontera. En entrevista con CNN Chile, el alcalde de Tacna apuntó directamente al gobierno de Gabriel Boric. No debemos permitir que un innombrable, y discúlpenme pueblo chileno, irresponsable como el señor, su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir, queridos amigos y hermanos chilenos. Más allá de los cuestionamientos a la institucionalidad chilena, el gobierno peruano se vio obligado a tomar acciones para hacer frente al evidente problema migratorio en su límite sur. También vamos a plantear una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Las imágenes son sumamente elocuentes, un fuerte contingente policial y militar en ambos lados de la frontera. Pese a ello, parte del gabinete de la presidenta Dina Boluarte salió a bajar las tensiones. El apoyo que está haciendo las Fuerzas Armadas
a nuestra policía en la zona de fronteras en 7 regiones y o departamentos del país no significa la militarización de la frontera. Lo cierto es que el gobierno chileno tomó la misma acción, solo que 2 meses antes. Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar. En el verano, el presidente Gabriel Boric promulgó la reforma constitucional que faculta a las Fuerzas Armadas del país a resguardar la infraestructura crítica en situaciones de peligro grave o inminente, o sea, para efectos prácticos, las fronteras. Es a raíz de esta medida que distintos funcionarios de las instituciones castrenses fueron desplegados a lo largo de la frontera con Perú y Bolivia, pues la tesis era que los principales pasos ilegales estaban allí. Pero en medio de la crisis entre Chile y Perú, surgió este reportaje. Fuimos interceptados por 2 miembros del ejército chileno. Se acercaron con linternas. Al ver al grupo desorientado, lejos de obligarlos a volver, empezaron a explicar cómo salir de Chile y llegar a Perú. Entre la luz roja y la ciudad de Perú. ¿Pero esta luz roja qué? Puede ser una patrulla peruana. Caminen la señal. Vayan caminando hacia allá. Si vemos, nos regresamos para acá. Sí, se regresa nomás y después lo hacemos. Muchas gracias, oye. La acusación fue tomada con seriedad por el gobierno chileno. La ministra del Interior, Carolina Toá, incluso instruyó una serie de medidas al interior del ejército. Que ese tipo de procedimiento no está autorizado y no es el que se establece en los protocolos. Esta contribución de las Fuerzas Armadas ha instruido una investigación. Si así fuera, que quede claro, eso sería una irregularidad de todo punto de vista. Así como lleva ocurriendo en Chile desde hace un par de meses, las tensiones en la frontera han provocado que las fuerzas políticas de Perú intenten derivar las responsabilidades de esta crisis a distintos factores, entre ellos gobiernos pasados. Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. No estamos nosotros responsabilizando el problema de delincuencia a los ciudadanos extranjeros, pero sí un grupo pequeño, pero muy complicado de ellos, que generalmente es ilegal, no está registrado, nos está causando muy serios problemas. Pero pese a las diferencias, ambos gobiernos valoran el hecho de que se están realizando los esfuerzos por tratar de resolver la situación lo antes posible. Respecto a la solución concreta, estamos barajando diferentes alternativas. Una de ellas es un corredor humanitario, ya sea aéreo o terrestre. A nivel Cancillería se está trabajando con nuestros pares para poder ver cómo se hace un corredor humanitario. No es una cosa sencilla. En ese sentido, Venezuela anunció estar disponible para un eventual proceso de repatriación de sus ciudadanos, pero exigió garantías por parte de ambos países. Mientras en la frontera, hombres, mujeres y niños piden una solución para salir de allí. Dicen estar a la deriva en medio de una crisis que los tiene durmiendo a la intemperie, sin saber cuándo podrán regresar a sus países de origen. Vamos a comenzar a profundizar en este tema y para eso nos vamos hacia Perú y nos contactamos con Fernando Rospigliosi, analista y además exministro del Interior de Perú durante el gobierno del expresidente Toledo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Lo primero que quisiera preguntarle, a su juicio, ¿qué tan tensa es la situación en la frontera entre Chile y Perú? Es bastante tensa, como sabemos. Realmente los incidentes que se han producido en los últimos 20 días han provocado, por lo menos aquí en Perú, muchas discusiones sobre el problema de la migración. Aquí en el Perú hay aproximadamente 1,5 millones de venezolanos y también se han suscitado discusiones acerca de la relación con el gobierno de Chile, dado que se entiende también que en Chile hay un problema con los migrantes venezolanos y de otros países, pero no se entiende por qué los migrantes que son indocumentados o los que no quieren ser aceptados en Chile son desviados hacia la frontera con Perú y no se busca la repatriación a sus países de origen. Ahora, justamente preguntarle aquello, ¿se cree que es el gobierno chileno el que está reconduciendo, porque esas son personas que han llegado
de por sí, en el fondo, con sus medios a la frontera entre Chile y Perú, porque es el camino para poder volver a su país. Así se entiende. En Perú se cree que no es así, que no es espontáneo, que hay, no sé, un gobierno chileno concertado con los migrantes para llevarlos a la frontera. Lo que acá se cree es que, en efecto, el gobierno chileno los está induciendo a ir hacia la frontera con Perú. Esa es la versión que se ha extendido acá en el Perú. ¿Y cómo lo estaría induciendo el gobierno chileno? Bueno, diciéndoles que ese es el camino para poder ingresar a otro país donde ya hay un número considerable de sus conciudadanos. Como digo, esa es la versión que se cree acá en el país. Ahora, es difícil entender a través de qué instancias el gobierno les estaría diciendo eso a los migrantes. Bueno, eso no se ha discutido en detalle acá, pero como digo, es la versión generalizada que se cree. Entiendo. ¿Y eso se afirma de alguna manera a partir de este reportaje de la televisión peruana en que se supone, porque se ve un audio más que imágenes, en que se supone que militares chilenos habrían dado la ruta a algunos migrantes para entrar a Perú? ¿Ahí comenzó como a asentarse esta impresión o no? En realidad no hay un reportaje, sino hay muchos, tanto en la televisión como en la prensa, y en general esa es la idea que se está creyendo acá. ¿Y hay alguna, de alguna manera, hay algún hacerse cargo también de cómo esos inmigrantes también, sin necesariamente los papeles, porque no los tienen, entraron a Chile desde Perú previamente? No, eso no se conoce los detalles de esta inmigración ni por dónde han entrado a Chile. Que parece bastante lógico, porque si no tendría que haber sido en avión, la forma en que habrían entrado sería vía Perú, la mayoría. Bueno, puede ser, pero no se sabe. Como digo, el problema es que acá, al igual que en Chile, en los últimos meses, en las últimas semanas, ha habido hechos delictivos muy violentos. Algunos de ellos, desgraciadamente, perpetrados por venezolanos. La mayoría de venezolanos es gente que viene huyendo del socialismo del siglo XXI y que busca un mejor nivel de vida, y son personas honradas y trabajadores. Pero también hay delincuentes muy violentos, al igual que, como se ha visto, en Chile también han ocurrido estos hechos. Entonces hay una situación muy crispada respecto a esta emigración venezolana en este momento en el Perú. ¿Cómo ha tomado, por un lado, la opinión pública y cómo evalúa usted, que fue ministro del Interior, la declaración de estado de emergencia en zonas fronterizas, de parte de Perú me refiero? Bueno, en realidad el gobierno está asediado por muchos problemas y uno de los temas es el de la frontera, lo que está ocurriendo en la frontera. Y al principio el gobierno no sabía qué hacer. Bueno, hasta ahora no sabe exactamente cómo reaccionar, y una de las medidas que se suelen tomar en estas circunstancias es declarar el estado de emergencia en la creencia de que con esa declaración los problemas pueden ser resueltos con más facilidad. En verdad no es así. ¿Por qué cree usted que no es así, que no se solucionan a través de la declaración de un estado de emergencia? Porque la declaración de estado de emergencia es un papel que se firma, pero hay que hacerla cumplir, hay que ponerla en práctica. Y acá hemos visto que se han enviado a policías que no estaban equipados, no son muchos además, después se enviado a militares, pero en realidad el problema sigue ahí. A su juicio, ¿cómo está o cuál es el momento político del gobierno de Dina Boluarte? Y si usted cree también que de alguna manera esto, poner el foco en estos temas, distrae de los otros problemas internos que ella enfrenta. No creo eso, porque el gobierno de Dina Boluarte es muy precario, no tiene partido, no tiene una bancada parlamentaria, tiene muy baja popularidad, y este problema no lo ayuda a distraer, al contrario, es una carga más
que está soportando este gobierno porque está siendo muy criticado por este tema. Entonces, no es que esté distrayendo, está perjudicándose con ese problema. Es uno de los numerosos temas que no puede resolver, o por lo menos eso es lo que cree la opinión pública y sus adversarios políticos, que son muchos. A su juicio, ¿qué debiera hacer con este tema Dina Boluarte y su gobierno? Bueno, lo lógico, lo normal es que tenga una coordinación adecuada con el gobierno de Chile para ver cómo ambos pueden resolver ese problema que afecta a nuestros dos países y que en realidad afecta a todos los países de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo cree usted que se podría solucionar? ¿Ve factible un corredor humanitario? Porque hay varias opciones. Corredor humanitario terrestre, que llegue hasta Colombia, y en Colombia que se conduzca a los migrantes venezolanos a su país. A todo esto hay migrantes también de otros países, de Haití, también de Colombia, también de Ecuador. Entonces, claro, cada uno tendría que ir a su país. Pero una opción es un corredor terrestre. Otra opción, respecto exclusivamente de los venezolanos, por ejemplo, podría ser un puente aéreo. ¿Cuál ve usted que es la posibilidad más factible? La posibilidad más factible es un puente aéreo, ¿no? Un corredor terrestre es muy complicado, son miles de kilómetros que tendrían que recorrer y no es seguro de que eso pueda mantenerse en condiciones adecuadas, ¿no? ¿Y usted ve voluntad? Porque miremos ahora al gobierno de Venezuela. ¿Cómo ha visto usted el intercambio entre el gobierno de Venezuela y el gobierno peruano respecto de esta crisis? ¿Qué dice la Cancillería peruana? ¿Que se ha conversado con el gobierno venezolano o no? ¿Usted cree que le interesa a Venezuela solucionar este tema o no? El gobierno venezolano se está riendo a carcajadas de nosotros. Ellos son los que han creado el problema, por supuesto. Hay unos 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de ese país, que es un país riquísimo, por el fracaso absoluto del socialismo del siglo XXI. Y ahora el problema lo tenemos muchos países de América Latina. Entonces, al gobierno venezolano no le interesa resolver este tema. Lo que a ellos les interesa es crear más problemas en otros países. Entonces están dando largas al asunto y es muy difícil ponerse de acuerdo con ellos. Incluso el gobierno anterior, el gobierno de Pedro Castillo, que era un socio del socialismo del siglo XXI, en algún momento trató de deportar a unos venezolanos que no tenían sus papeles en regla, y el gobierno venezolano simplemente no los quiso aceptar y el avión se quedó parado, acá no pudo despegar. Así es que el gobierno venezolano no está interesado y no está haciendo lo necesario para que muchos de sus connacionales puedan volver a su país. Si este es un tema entonces que en la práctica deberían resolver Chile y Perú, ¿quién debiera pagar, por ejemplo, por el costo de vuelos hacia Venezuela? Bueno, eso ya es complicado de decirlo, pero creo que podrían ponerse de acuerdo. Y además, si quieren resolver el problema, creo que los costos económicos no son la principal dificultad para eso, ¿no? Creo que las dificultades políticas y de llegar a un mínimo de acuerdos son lo que están impidiendo que haya una solución a este problema, que realmente es trágico, ¿no? Porque las familias que están ahí están en una situación deplorable. Y hoy día, ¿cómo se vive? Más allá del tema de, usted decía, en general, la gran mayoría de los migrantes, tanto a Chile como a Perú, han ido a trabajar, a tratar de forjarse un futuro mejor. Son gente honrada, que aporta a su país, a mi país. Pero más allá de esa realidad, y más allá del tema puntual de la criminalidad, que también existe, también hay algunos que han entrado a cometer delitos que son los menos en comparación con los que hacen un trabajo honrado. Pero, ¿cuánta xenofobia y se está creando, cree usted, en Perú? Mira, desde el comienzo de la migración masiva de venezolanos, en general la clase política, los medios de comunicación, los líderes de opinión tuvieron mucho cuidado en no caer en la xenofobia, pero lamentablemente en los últimos meses la situación está cambiando, como digo, porque han habido algunos hechos muy violentos, precisamente protagonizados por venezolanos. Hay algunos delitos que se han extendido muchísimo, como las extorsiones, el sicariato, y cuando se atrapan a delincuentes siempre aparece un venezolano, un colombiano. Entonces ese problema puede desbordarse
es muy peligroso que ocurran brotes xenofóbicos, y yo creo que hay que tener en este momento mucho cuidado con eso. Y para cerrar, ¿cómo se tomó el anuncio de parte del premier peruano de expulsión, que es muy difícil de materializar? Él dice expulsión a los peruanos, a los extranjeros indocumentados en Perú, que los van a expulsar a todos. Bueno, precisamente como tú dices, se sabe que eso es imposible. Se dice que hay 400.000 extranjeros indocumentados. ¿Cómo se les va a expulsar? Es absolutamente imposible. Son palabras que dicen los políticos, los gobernantes de este momento, para tratar de calmar la tensión y las críticas que vienen de la opinión pública, pero sus palabras realmente son evidentemente falsas, ¿no? No hay posibilidad de que eso ocurra y nadie le está creyendo. Fernando Rospigliosi, muchísimas gracias por habernos acompañado, analista, exministro del Interior de Perú durante el régimen de Alejandro Toledo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mónica. Hasta luego. Y nos vamos a continuar en Perú. Vamos a conversar con el congresista Carlos Anderson, congresista independiente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, quisiera preguntarle primero cómo se ha tomado la última de las noticias, que es la decisión anunciada por el premier peruano de expulsar a todos los migrantes indocumentados, algo que sabemos que en Perú, en Chile, en donde sea, es muy difícil materialmente de realizar. Bueno, mira, es una expresión de difícil materialización, como tú acabas de decir, porque para poder expulsar a todos los indocumentados tendría que tener claridad de quiénes son los indocumentados. Y la verdad es que del 1,5 millones de venezolanos que hay en el Perú no tenemos claridad, no tenemos un registro exacto. Entraron al principio, sobre todo, muchísimos, cientos de miles, de los que sinceramente no sabemos casi nada. Así que como una expresión, digamos, de afirmación del cumplimiento de las leyes, porque finalmente eso es así, cualquier Estado, ¿no? Controla sus fronteras. Nosotros no lo hicimos bien, por motivos, por supuesto, humanitarios, pero fue mal manejado durante el gobierno del presidente Pablo Kuczynski, y ahora estamos pagando las consecuencias justamente de eso. Así que yo creo que más bien lo que deberíamos hacer de inmediato es una especie de censo de los ciudadanos venezolanos del total, ¿no? Con fechas perentorias, de manera que quien no cumple con eso, entonces, por definición, estaría poniéndose al margen, y ahora sí sería, entonces, sujeto, digamos, de deportación inmediata. Creo que eso sería un camino mucho más humano y más inteligente. ¿Cuál es su evaluación del plan de amnistía y de regularización que impulsa el gobierno de Dina Boluarte respecto de los migrantes que no están documentados, o sea, que están indocumentados? ¿El plan de qué? Perdón, no le entendí bien. El plan de amnistía para que se puedan regularizar migrantes indocumentados. Han llegado en importantes cantidades hasta las oficinas del gobierno para poder justamente aprovechar esta ventana de regularización. Sí, me parece correcto. De hecho, en el Congreso de la República incluso dictamos una ley para exonerarlos del pago, para que no sea, digamos, para que el costo no sea un factor. Y eso es correcto, porque eso da justamente la oportunidad de saber quiénes son, dónde están, ¿verdad? Ya quienes no hagan parte de esto, pues la verdad que uno va a tener sospecha de que efectivamente allí hay personas que seguramente tienen pues antecedentes que les impide o les da el temor de acercarse a regularizar su situación. Lo cierto es que países como los nuestros, bueno, como el Perú por lo menos, no está acostumbrado pues a recibir migración, ¿no? Es un país que más bien nosotros somos exportadores, digamos, de migrantes, ¿no? Así que aquí estamos todos en un proceso de aprendizaje, además de que no somos pues un país que tenga todas las condiciones ni siquiera para los ciudadanos del país. Así que eso efectivamente, como lo señalaste al principio, genera pues tensiones de carácter xenofóbico, pero yo por lo menos soy los que piensa que hay que entender también que para comenzar hay una especie de correspondencia divina, ¿no? Porque nosotros tenemos millones de peruanos fuera
fuera del país, que son finalmente también recibidos, y lo último que querríamos fuera que tuvieran un maltrato. Cuando usted dice que se manejó mal el tema migratorio durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que no se hizo bien? Bueno, simplemente se abrieron las fronteras. Desde el norte del Perú, por ejemplo, entraban sin ningún problema, no había ningún control fronterizo y veíamos pues pasar miles y miles y miles de personas, ¿no? Entonces, eso no era parte de ningún plan. Además, también creo yo que, dado que había también consideraciones de carácter geopolítico, los Estados Unidos tendrían que haber jugado un papel más importante, por lo menos para financiar parte de esto, ¿no? O sea, un país pobre terminó pagando, digamos, los platos rotos, ¿no? de una cierta posición también geopolítica, ¿no? Ahora, ¿hay molestia en Perú solo por el tema migratorio ahora con Chile, o hubo una cierta molestia previa respecto de cuando Chile decide poner a militares, cambia su constitución para permitirle, sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional, poner militares en la frontera? ¿Creó resquemor el hecho de que Chile, haciendo uso de sus facultades, pusiera militares en la frontera? ¿Se conversó a nivel de autoridades o usted cree que en eso no se llevó como se debiera haber desarrollado a nivel diplomático? Bueno, mira, evidentemente yo soy respetuoso de las decisiones internas de cada país, ¿no? Se me lo pregunta como un observador, creo que en general es innecesario tener fuerzas militares para resolver lo que es un problema finalmente humano, ¿no? Hay una crisis humana que es consecuencia, por supuesto, del negro corazón de quienes gobiernan Venezuela hoy en día, ¿no? Porque con sus políticas han expulsado efectivamente a millones de venezolanos, y hoy en día pues se hacen nosotros decimos en el Perú los suecos, o sea, los desentendidos, ¿no? acerca del problema. Aquí la responsabilidad mayor, por supuesto, que está en manos del gobierno venezolano, que debería actuar en protección de sus ciudadanos. No lo hace y tampoco creo que lo vaya a hacer. Por eso que creo que en la zona de frontera, en este caso específico, deberíamos hacer un llamado conjunto, Perú-Chile, a la comunidad internacional, sobre todo a las Naciones Unidas. Ustedes han tenido, por ejemplo, a la señora Bachelet como relatora oficial de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Necesitamos ese tipo de autoridad, digamos, a ese nivel, para poder desarrollar un esquema de solución conjunto, ¿no? Considerando el derecho que tienen los estados de cuidar sus fronteras, pero también teniendo en cuenta el tema humano. Carlos, ¿cuánta molestia hay también en las zonas fronterizas respecto del centro del país? Esto puede ser analizado en distintas naciones, pero en Perú, por ejemplo, Tacna versus Lima, la sensación que tienen muchas veces las poblaciones fronterizas de que son abandonadas por el poder central y que se preocupan de ellos solo cuando hay temas de seguridad nacional o cuando hay temas frente a otra nación. Bueno, eso es correcto. Mira, lo que pasa es que uno de los defectos de la política nacional en el Perú es que no hemos realmente trabajado el tema de fronteras vivas, ¿no? Las fronteras en otras partes sirven casi como una especie de lugar de exhibición del grado de desarrollo de un país. Entonces, desde Tacna, cuando miran el orden en Arica, cuando ven, digamos, el progreso material, evidentemente se ve con envidia sana, ¿no? Y uno se pregunta desde la frontera, ¿y por qué no nosotros? Lo mismo sucede en la frontera con Ecuador, la frontera con Colombia, con Brasil, en la selva, donde, digamos, la parte fea está de este lado del país, y al otro lado, pues, los ciudadanos, por eso quieren hablar portugués, por ejemplo, en el caso de la gente en la selva del país, ¿no? Ese es un defecto grave, creo yo, de la forma como se ha manejado, digamos, el tema de las fronteras en el Perú. Necesitamos tener fronteras vivas donde tengamos también, digamos, donde la brecha que separa la calidad de los servicios en Lima no sea pues tan abismal con relación al resto del país. Y quisiera pedirle que nos hiciera de alguna manera un perfil o nos comentara respecto de quién es y cómo ha sido la política de la canciller en estos momentos de su país y no lo tiene fácil, ¿no? Porque siendo canciller del gobierno de Dina Boluarte,
han llamado y han bajado el nivel de las relaciones y han estado muy tensas con Colombia, con México, con Honduras. Entonces quisiera preguntarle cuáles han sido las líneas de trabajo de la canciller y quién es ella, ¿qué más nos puede decir? Bueno, mira, primero que nada hay que decir una cosa bien clara, ¿no? Si ha habido tensiones, si hay tensiones con estos gobiernos, no es por causa del Perú, es por causa sencillamente de una especie de coalición de gobiernos de izquierda que tienen poco aprecio por los valores democráticos, ¿no? Y han preferido pues sencillamente apelar a coincidencias ideológicas, ¿no? Para apoyar y seguir apoyando a un dictador, a un golpista, como lo ha sido Pedro Castillo, que además también tiene casos de corrupción muy claros, ¿no? La ministra de Relaciones Exteriores es una funcionaria de carrera, ¿no? No ha sido muy conocida, digamos, en términos de política, de diseño de política internacional, sino básicamente, tengo entendido, por temas de carácter administrativo, pero bueno, ha tenido que aceptar sus circunstancias, ¿no? Y responder con seguridad y franqueza, ¿no? Ante estos, digamos, comportamientos realmente antidemocráticos y poco fraternos de países que tradicionalmente han sido hermanos y son hermanos. Para ir cerrando, nos referimos a Ana Cecilia Gervasi, para ir cerrando, ¿cuál diría usted o cómo definiría usted el momento de las relaciones entre Perú y Chile? ¿Qué tan complejo es? Mira, no debería ser tan complejo, por lo menos el presidente Boric, que tiene también su corazoncito de izquierda, ¿verdad? Creo que ha sido mucho más prudente en aceptar una situación en nuestro país, en mi país, de Perú, ¿no? Que por supuesto no es cómoda para nadie, ¿no? Yo qué más hubiera querido que el señor Castillo pues hubiera tenido éxito, que hubiera sido un presidente realmente demócrata, o que de repente ineficiente, pero no corrupto, ¿verdad? Pero las circunstancias son otras. Y se ha tenido que dar esta sucesión constitucional y tiene que ser aceptada porque eso es justamente, para eso están las previsiones que tiene la Constitución y eso tiene que ser aceptado por los países hermanos. Si sucediera algo en Chile y hay que reemplazar al señor Boric, nosotros seremos respetuosos de esas decisiones internas. Así que creo que el haber tenido el tino para no sumarse, por lo menos de manera muy abierta, a las declaraciones de Petro, que por ejemplo se comporta como si fuera un enemigo del Perú, o el señor AMLO, igual, otro enemigo del Perú, no del pueblo mexicano, no del pueblo colombiano con relación al pueblo peruano, sino estas autoridades que creo yo malentienden el poder temporal que tienen, ¿no? Para impulsar sus propias ideologías. Carlos Anderson, congresista desde Perú, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos vamos a la pausa y volvemos con más análisis de este momento entre Chile y Perú. Crisis migratoria, crisis en la frontera. El factor Chile, ¿qué tanto pesa en la política interna peruana? Lo conversamos al regreso en Conexión Global Prime. Y volvemos a Conexión Global Prime para seguir analizando esta crisis migratoria entre Chile y Perú y para ver también qué está pasando al interior de Perú con Carlos Meléndez, cientista político, lo vemos también columnista de La Tercera y panelista ya habitual aquí de Conexión Global Prime. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, un gusto estar acá nuevamente. A ver, primero quisiera preguntarte, ¿cómo definirías el momento político que está viviendo Dina Boluarte, más allá del tema migratorio? En Perú, ¿cuál es el momento en el que está? Yo diría que había sido el momento de mayor estabilidad dentro de un gobierno precario, de un gobierno débil, un gobierno que tiene una aprobación de popularidad de alrededor del 15%, 16%, que ha tenido que lidiar con protestas sociales, con un ciclo de protestas que fueron muy álgidas y muy focalizadas en diferentes partes del país a inicios de año, con desastres naturales en el norte del país que también mantuvieron ocupado al gobierno y que aparentemente entraba a una suerte de
relativa estabilidad hasta que estallan dos hechos, creo que en esta coyuntura más reciente. El tema justamente de los eventos limítrofes entre Perú y Chile, y hoy día la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las presuntas violaciones que el Estado cometió durante justamente la gestión de las protestas. Y ahí, ¿cómo podemos explicar quién o qué sectores son el soporte para Dina Boluarte? Porque ella era la primera vicepresidenta de Pedro Castillo. Sí. Entonces asume una vez que él intenta el autogolpe, pero no es justamente con los partidarios ni gracias a ellos de Pedro Castillo con los que gobierna. No es un soporte ideológico, es un soporte pragmático, en el sentido de que los congresistas no quieren irse a sus casas. ¿Por qué hemos llegado en el Perú a una suerte de muerte cruzada, como sucede en Ecuador? ¿Por qué? Porque ya que no hay nadie que pueda reemplazar a Dina Boluarte, solo tenemos una vicepresidencia hoy en día en funciones. Si es que se le destituye a la vicepresidenta, tendrían que convocarse a nuevas elecciones generales. Por lo tanto, los parlamentarios no quieren irse a sus casas tan pronto. Entonces, no es que apoyan al gobierno por cuestiones programáticas, por cuestiones ideológicas o porque tienen vocación democrática, sino porque no quieren irse a sus casas a los 2 años de haber llegado al poder, porque obviamente tienen muchos compromisos por el financiamiento de sus campañas. Lamentablemente, a ese nivel hemos llegado, ¿no? Y de hecho, cuando ella llega, estábamos allá en Perú, cuando ella llega al poder, ella dice que va a completar todo el mandato primero. Sí. Todo el resto del periodo que le quedaba, que es lo constitucional, ¿cierto?, que le quedaba a Pedro Castillo. Después dice que no, que va a adelantar las elecciones y el Congreso de inmediato comienza una serie de reuniones con todas las bancadas y el gobierno de inmediato dice que no va a hacerlo tan rápido como muchos pedían en las calles o como algunos sectores políticos planteaban y dicen, sí, se adelantan las elecciones, pero en un buen tiempo más. Sí, ella llega al poder con una imagen muy fuerte para la opinión pública peruana, que es justamente esta foto de recepción de la banda presidencial en el Congreso. Una suerte de nos quedamos todos menos Castillo. Y para un electorado que sabemos que Castillo tiene muchas investigaciones por corrupción, intentó hacer un golpe de Estado, era un presidente que representaba a un sector importante de la ciudadanía, sobre todo en el interior del país y sobre todo en el sur. Este hecho, además cuando Dina Boluarte, cuando era vicepresidenta, había dicho en varios lugares y en varias plazas públicas que si es que se destituía a Pedro Castillo, ella se iba a ir con Castillo. Claro. Entonces, hoy día lo que más le gritan sus opositores y muchos peruanos, lamentablemente para sus intereses, es la que ella ha cometido una traición. Entonces, esa es la etiqueta que no se puede sacar de encima a Dina Boluarte. No está siendo un gobierno eficiente en la administración de los problemas de seguridad, en los problemas de desastres naturales. Ha hecho, sí, algunos cambios importantes de determinados ministerios que lamentablemente habían sido tomados por mafias y por camarillas, pero más allá de eso, no es un gobierno que está a la altura de un país que con los problemas históricos y con los problemas que tiene que enfrentar, ¿no? ¿Cuánto pesa el factor Chile como factor de unificación interna y cómo se está manejando al interior de Perú esta tensión diplomática, a lo menos, aunque siempre los cancilleres de lado y lado dicen, no, si no hay ni una tensión, las relaciones son buenas, un momento tenso, pero no ha habido peores, es como el ABC del discurso diplomático, pero más allá de eso, ¿cuánto influye el factor en la política interna, el factor Chile, y cómo se ha manejado este tema? Cada vez pesa menos, pero lo que sí es cierto es que hay algunos políticos que tratan de, obviamente, azuzar y de manipular y de politizar el tema histórico entre Perú y Chile. Antauro Humala, para hablar de uno de ellos, es de estos tipos de políticos que tratan de utilizar siempre el pasado en ese sentido. Pero yo diría que es un tema que cada vez cobra menos importancia hoy en día en temas, digamos, de política extranjera. Hay otros otros rechazos, otros anticuerpos que empiezan a tener mucha más predominio en la política nacional. Estamos hablando de antichavismo, antibolivarianismo, anticomunismo. O sea, más que anti-México me refiero a anti-AMLO. ¿O no? Sí, anti-AMLO y anti-Gustavo Petro, ¿ok? Pero yo no diría, como dijo el congresista Carlos Anderson, que se debe a cuestiones ideológicas, sino hasta cierto punto caprichos personales. O sea, AMLO ha
una suerte de relación paternalista que ha generado con Pedro Castillo. No existe una vinculación mayor, pero desde el inicio ha tenido una suerte de fetiche con la protección de Pedro Castillo bajo el poder que tiene México, al punto que su embajador, se podría decir que hasta su ex embajador hasta hacía actividades proselitistas con algunos parlamentarios de izquierda, o sea, ese nivel. Mientras que en la opinión pública peruana se estaban siempre cuidando de los usual suspects, hablando de qué es lo que va a hacer la embajada cubana o qué es lo que puede hacer otro tipo de embajadas, era la embajada de México la que le iba a recibir a Pedro Castillo, bueno, y la que recibió, además le dio asilo a su familia. Así es. Y por el otro lado, Gustavo Petro, por una suerte de antecedentes, él fue destituido de su cargo de alcalde cuando fue justamente tenía este cargo en Bogotá, y por lo tanto tiene un tema con las destituciones presidenciales, por las destituciones de funcionarios públicos, ¿no? Entonces es por eso que también Petro termina pues apoderándose del tema Castillo, y han sido hoy en día los más reacios opositores ojo, no a la gestión de Dina Boluarte solamente, sino acá estamos hablando ya de temas de Estado. Y por eso es que Cancillería peruana, por eso es que Torre Tagle está cumpliendo una función, yo diría que correcta, porque no se trata en este caso de defender un gobierno que es polémico por otras razones. El gobierno de Dina Boluarte tiene, lamentablemente para sus intereses, los temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Es un tema pendiente que tiene que responder Dina Boluarte. Pero el gobierno peruano y el Estado peruano en realidad está en todo su derecho de defender una política democrática en la cual su anterior gobernante, Pedro Castillo, quiso cometer un golpe de Estado. Es por eso que Cancillería sí está cumpliendo en ese sentido un rol muy institucional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aliados que tiene? Es muy interesante los aliados internacionales, Estados Unidos, y es por eso que el tema de derechos humanos empieza a ser un tema preocupante para la política de Estado. ¿Por qué? Porque el informe de Human Rights Watch de hace unas semanas es un informe... Y ahora el de la Corte Interamericana. El primero, el de Human Rights Watch, un informe apoyado por los sectores más progresistas del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Ahora, este informe, que es de la Comisión, que pertenece a la OEA, es un informe que va a tener el respaldo de los sectores democráticos en Estados Unidos. Estados Unidos fue quien dio el apoyo, uno de los poderes fácticos más importantes del mundo, que terminó dando el apoyo y legitimar a nivel internacional el actual gobierno. Ahora, llama la atención entonces que siendo así no juega un rol más activo para ayudar, por ejemplo, a solucionar esta crisis de migración a Estados Unidos. ¿Y por qué te lo digo? Porque está el tema de, no son solo venezolanos, hay también de otros países, pero al parecer hasta ahora se entiende que la mayoría son venezolanos, y resulta que, por ejemplo, si buscamos fondos, los fondos requieren que Naciones Unidas descongele o entregue fondos que son vía ACNUR, vía la Oficina de Refugiados, con el convenio de Quito. Pareciera que no está funcionando. Uno se pregunta si no hay presión de Estados Unidos que no se quisiera en aquello. Lo segundo, está después también de alguna manera el tema de Conviasa, la aerolínea venezolana que está amenazada en algunos países con sanciones. Algunas compañías que le presten ayuda ahí podrían ser sancionadas en Estados Unidos. También podría ser una dificultad. Entonces, también, ¿qué está haciendo Estados Unidos de alguna manera o qué podría hacer para ayudar a su aliado? No sé si tan privilegiado, pero uno de los pocos que tiene, digamos. No es un aliado privilegiado, digamos. Para nada. No, para nada. Pero lo que sucede es que también hay geopolítica regional. Y ojo, Venezuela y el gobierno de Maduro ha reconocido el gobierno de Dina Boluarte. O sea, quienes no han reconocido el problema que tiene Dina Boluarte no es un problema con el chavismo internacional. No es un problema con Lula tampoco, no es un problema con el PT, ni es un problema con Maduro. Tampoco es un problema con Cuba. Cuba también, digamos, ha salido fuera de esta jugada. Es un problema que tiene el gobierno, el Estado peruano con Colombia y con México. Entonces, claro, ahí Estados Unidos, pues, al momento de apoyar y dar cierta legitimidad internacional al gobierno de Dina Boluarte, también tiene que medir hasta qué punto lo hace, porque por el otro lado tiene efectivamente al gobierno venezolano del otro lado, ¿no? Tampoco quiere facilitar las cosas al gobierno venezolano. Aparentemente. Ahora, ¿cómo crees que se soluciona esta crisis entre Chile y Perú? ¿Es tan importante, es tan grave, no es tan grave? ¿Cómo crees que se logra también salir de esto? Porque además ningún país pareciera
querer correr con los costos económicos que implica solucionarlo. Sí, pero es una crisis internacional. O sea, yo creo que es una crisis que tienen que llevarse justamente a cabo a nivel internacional con otras instancias internacionales y no solamente depende obviamente de lo que pueden hacer estos gobiernos. Ahora, el tema salta a la opinión pública porque a ambos gobiernos les resulta una forma de decir a sus propios ciudadanos de que están haciendo algo en materia de seguridad pública. Y lo que están haciendo tanto el gobierno de Boluarte como el de Boric finalmente es creando el caldo de cultivo para la expansión del buquelismo en América Latina. Porque si tú sumas aquí militarización de las fronteras, xenofobia contra inmigrantes, ante administraciones públicas, tanto la peruana como la chilena, que son muy deficientes en temas migratorios, lo cual genera malestar entre los ciudadanos, está generando el caldo de cultivo, está fermentando el surgimiento de electorados que exigen gobernantes mano dura. Hace poco aquí en Chile hubo una encuesta que preguntaban quiénes de los presidentes de América Latina eran los más admirados. Bukele. Y Bukele terminaba siendo el primero. Uno viaja por América Latina y se dan cuenta que en cada país están exigiendo un Bukele. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está hablando de un plan Bukele para la seguridad ciudadana en la capital. Entonces, estos temas empiezan siendo tan relevantes ante la opinión pública porque están tocando las fibras del protobuquelismo, para decirlo de un modo, en los respectivos electorados. Y probablemente también, no solo por la ineficiencia respecto al tema migratorio, sino también por la ineficiencia respecto a temas sociales muy importantes, entonces que se van cruzando las capas de alguna manera, porque también los ciudadanos dicen, el Estado no me da seguridad, no me provee de los servicios mínimos que yo requiero, voy a aceptar que vengan otros de afuera o no, aunque no haya pruebas necesariamente, sí en algunos puntos de los países, pero no en el promedio, no es lo que dicen los datos, de un colapso a raíz de migrantes, sino que el sistema en sí no está dando abasto. Sí. O sea, probablemente, decía un especialista el otro día, podría no existir ningún migrante, pero igual habrían serias deficiencias respecto de salud, de educación, de jardines infantiles, igual. Claro, y ahí pues son estados que en realidad lo que distribuyen son más males públicos que bienes públicos, ¿no? Lamentablemente esa es la situación en varios países y hay que considerar la seguridad pública como un bien público que llama la atención, le está compitiendo tanto en las prioridades de la ciudadanía a los temas económicos. Los temas económicos eran los temas que más solían pues determinar el comportamiento político de los individuos. Hoy es el tema de la seguridad. Estamos ante estados que no son capaces de proteger ni socialmente, ni económicamente, ni en temas de seguridad a quienes viven dentro de sus territorios, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro político, a tu juicio, de Perú? Hay dos interrogantes respecto, uno, de si va a flotar o no, si va a tomar más fuerza o no el tema de una nueva constitución. Hay hartas críticas respecto a hay como una cosa bien de unos que defienden muchísimo la constitución de 1993 y otros que la critican muchísimo. Unos dicen que ayudó a crear orden, pero no se fijó en el tema de que el desarrollo económico también viniera de la mano con mejor redistribución de la riqueza. Y otros dicen que no, queda espectacular. Entonces, hay una cosa bien como de amor y de odio hacia la Constitución del 93. No sé si eso va a tener más fuerza o está teniendo más fuerza en la discusión en Perú. Y por otro lado también, ¿qué pasa cuando uno piensa quién va a ser el próximo presidente? Porque en general, con la cantidad de presidentes que han tenido en los últimos años, se piensa que el último es el penúltimo, pero de un próximo cambio. Sí, a ver, con respecto a la Constitución, yo creo que la Constitución del 93 en el Perú polariza menos que la Constitución del 80 con sus reformas en Chile. Creo que hay más consensos, incluso los que son críticos, dicen que fue insuficiente. No es que critican, y bueno, los más radicales sí creen que se juzga el origen autoritario, del gobierno autoritario de Fujimori, donde surge la Constitución del 93. Pero en general yo diría que no se llega al nivel de polarización que se vive en el país frente a ese tema. Con respecto al electorado y al futuro presidente, del futuro gobierno,
hay que recordar, para empezar, vamos a ver si Dina Boluarte llega el 26. Sí. ¿No? En el Perú lo excepcional sería que llegue el 26. O sea, si tomamos desde el año 2016, ningún presidente peruano ha culminado el mandato por el cual fue elegido, ni siquiera los que terminaron siendo interinos. Entonces, sería muy excepcional que llegue al año 26. Y sobre todo con esta idea, además, que había y el acuerdo que había de adelantar las elecciones. Así es. Entonces, lo que no ha cambiado en el Perú es que tenemos una distribución de polarización social y polarización política. Hay más gente que se va ubicando cada vez más a los extremos. Imaginemos un espectro ideológico del 1 al 10, donde uno es izquierda y 10 es derecha. Cada vez más gente dice, yo soy 1, es decir, yo soy de extrema izquierda. Cada vez más gente dice, yo soy 10, yo soy de extrema derecha. De hecho, hace unos días, una encuestadora peruana, Ipsos, volvió a preguntar a los ciudadanos por quién votaría usted hoy en día si estuviesen los mismos candidatos del año 2021. Y nuevamente terminó ganando Pedro Castillo. Y quedó en segundo lugar Keiko Fujimori. Y preguntaron, ¿por quién votaría en una eventual segunda vuelta si los candidatos fuesen los mismos? Y siguió ganando Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Lo cual te habla de que a pesar de esta crisis política, lo que ha hecho es justamente mantener y hasta cierto punto sedimentar esta polarización. En un escenario de fragmentación política, donde no hay un gran partido ni de izquierda ni de derecha, lo más probable entonces es que tengamos candidatos de extrema izquierda y de extrema derecha exitosos. Va a haber un nuevo Pedro Castillo, supongo que va a aparecer debido a este electorado, y ojo con el alcalde de Lima. ¿Qué pasa? Podríamos hablar un poco de esa figura, porque además es justamente alguien que está planteando soluciones bien radicales para algunos temas como los de seguridad. Sí, es un político conservador, he sido integrante, o no sé si sigue siendo integrante del Opus Dei, con posiciones muy conservadoras en el plano social y posiciones mercantilistas en el plano económico. No es un libre mercadista, por decirlo de un modo, tampoco es alguien que protege las instituciones, sino más bien es bastante pragmático también a la hora de hacer negocios. Eso lo hace alguien que en términos económicos puede estar inclinado más hacia una derecha mercantilista, y en términos sociales alguien conservador, que está tratando de posicionarse en esta escala del 1 al 10, donde 10 es extrema derecha, está tratando de posicionarse y de capturar ese electorado más extremo, el electorado que está en 9 y en estos 10 puntos, con políticas, con promesas que lo que buscan es reproducir una suerte de efecto Bukele en el Perú. Entonces, atacando ahora con el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, ha salido con todo, como te imaginarás, a catalogar de tirado ideológicamente hacia un lado, de sesgado, ataca a las élites intelectuales, ataca a los gremios empresariales que no forman pues camarillas tampoco. Entonces es alguien, pero que tiene un 45% de aprobación en su gestión. Nos fijamos en él y nos tendríamos que fijar también en Antauro Humala. Antauro Humala, yo diría que hasta antes de la crisis del año de diciembre y de enero era el favorito del anti-establishment, pero defraudó al elector anti-establishment. ¿Por qué? Porque no participó de una revuelta, de esta gran revolución de abajo hacia arriba, del interior del país, que querían derrumbarse justamente a los traidores de la izquierda. No apareció Antauro. Hubo un par de apariciones en la Plaza San Martín, ahí en Lima, pero claro, no muy relevante. Lo cual no quita de que pueda eventualmente recuperarse, pero hay que dar la mirada a otros líderes de extrema izquierda. Walter Adubiri, por ejemplo, exgobernador de Puno, que está haciendo campaña en la zona central y sur de los Andes, es que se parece más, eso sí, a un tipo de liderazgo, a lo Evo Morales, por ejemplo, es alguien que podría empezar a aparecer en el escenario. Carlos Meléndez, muchísimas gracias por habernos ayudado a profundizar en este tema y a mirar también no solo la crisis entre Chile y Perú, sino también el presente de tu país. Bueno, tu país, que el tuyo es Chile, es Perú, es ambos. Te siento como de los dos, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Mónica. Y a ustedes, por supuesto, siguen en compañía de CNN Chile. Nos importa lo que pasa, no solo más allá de nuestras fronteras, sino nuestras fronteras, por supuesto. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.